¿Qué tal? Estamos aquí nuevamente en un diálogo regional. En esta oportunidad, la pregunta que nos hacemos es para hacerlo mejor, ¿por qué necesitamos descentralizar? ¿Y qué mejor compañía para hablar de esto, para hablar y particularmente del conocimiento y la innovación en las comunidades y en los territorios? Estamos en esta conversación con Sebastián Salinas Claro, quien es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es también en el año 2011 cuando funda la Balún Chile, empresa de innovación social, siendo hoy el director ejecutivo de Balún Latam. También está con nosotros Vicente Painel Seguiel, quien es licenciado en Filosofía y magíster en Historia de la Universidad de Chile, actual vicepresidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche, Cumemonguén, que se funda el año 2015. ¿Cómo están? Bienvenidos, chiquillos, a este diálogo regional. Hola, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Inche Silvia, Chaltu. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos aquí perfiles que son bastante, no sé si distintos, pero también enfocan en lo mismo. Sebastián, tú, en el ámbito en el que tú te mueves es el ámbito de la innovación. Si algo mostró esta pandemia, particularmente el encierro, fue que la brecha digital es tremenda en muchas localidades. La educación fue la primera en acusar el golpe, pero también instancias como el CENSE, que tuvo que replantear sus cursos profesionalizantes al ver que hay oficios que simplemente por la automatización de los procesos están destinados a desaparecer, o así también como habilidades que se requerían para el teletrabajo que muchos no tenían. Cuando vemos esto, ¿cómo hacemos en definitiva que los cambios globales impacten en nuestros territorios, no aumentando la brecha y con ello la pobreza, sino que en una reconversión positiva que abra oportunidades? ¿Cuál es tu experiencia? Lo primero es que Chile es un país diverso. Chile es un país donde de las 346 comunas, 263 son rurales. Y hoy día si vemos las mayores cifras de desigualdad, que muchas veces es la desigualdad por ámbito económico, la desigualdad, por ejemplo, un punto que tú dijiste, acceso a Internet. Solamente el 16% de las comunas rurales tiene acceso a banda ancha fija. La región de la Araucanía es la que tiene menor tasa de acceso a Internet. Y eso acrecienta ciertas desigualdades para comercializar, para educarse. Ahora que están en las casas, la desigualdad, por ejemplo, en ámbitos de educación, se va a estar aumentando. Entonces, ¿cuál es el desafío y qué es lo que nosotros hemos visto? Es que cómo hacemos políticas públicas con mayor pertinencia. Y a eso Vicente es un excelente caso respecto a cómo darle pertinencia a la entrega, por ejemplo, de un financiamiento. ¿Cómo hacemos que esas soluciones que se piensan muchas veces desde el centralismo excesivo en Santiago, por ejemplo, porque el centralismo, y eso es importante, no solamente desde Santiago con Chile, sino también pasa de Temuco, por ejemplo, con el resto de la región. En las mismas regiones, las mismas capitales comunales y regionales, también hay un centralismo súper importante. Y hay una brecha de pertinencia súper grande. Y nosotros lo que tratamos de hacer desde Balún es un principio de la sociocracia, que es que las personas que se van a ver afectadas por una decisión hayan formado al menos parte del proceso de creación de esa decisión. ¿Se entiende? Que no llegue la cuestión definida previamente y por más que pueden ir con unas tremendas intenciones muy buenas, finalmente eso no tiene pertinencia y si no tiene pertinencia no tiene permanencia en el tiempo. Sin lugar a dudas, el tema es muy relevante porque ocurre que hay muchas instancias que se conocen, son políticas y ha sido una crítica permanente, que las políticas son homogéneas para todo el territorio nacional. Las 16 regiones reciben la misma política pública con los mismos, no sé, las bases de postulación, etcétera. Cuando tú planteas la experiencia que ustedes tienen en los distintos territorios, ¿cómo les ha funcionado, en definitiva, esto de hacer que la gente sea partícipe de los proyectos que ustedes llevan ya por más de una década? Lo primero es que entender, una pregunta que nos hacemos nosotros es qué entendemos por desarrollo, y el desarrollo es un concepto que es heterogéneo, no homogéneo. Entonces, el desarrollo depende de cada territorio. Lo que entendemos por desarrollo, por bienestar, por progreso, es distinto en Patagonia, en la Araucanía, en el norte de Chile y en Santiago, por ejemplo. Entonces, esa adaptación es un desafío. ¿Qué es lo que, no, qué es lo que nosotros, como ya ha funcionado en este sentido? Tiene que ver con que uno, tenemos que sacarnos el cortoplacismo, porque los temas de generar confianza y el tejido social, que hoy día lo vemos en Chile, que está extremadamente fragmentado, o sea, hoy día necesitamos un nuevo pacto social, necesitamos mejorar el tipo de relaciones que nosotros tenemos, eso también en los territorios también está. Y eso se construye con confianza, con vínculo, con diálogo. Hay como, no soy amigo tanto del mundo mapuche en el sentido del Nutram,
que es estar dialogando, y esa es la diferencia de dialogar a negociar. El dialogar es meterte en un proceso de conversación sin esperar un resultado, sino es la incertidumbre y poner el foco en el medio. Nos sentamos a dialogar, pero sentémonos a dialogar sin tener que esperar un resultado. Negociación es buscar un resultado, pero hoy día vivimos en negociaciones y en poco diálogo. Y en las comunidades lo que nosotros hacemos es estar dialogando, es generar esos puentes sin imponer, dejar la tiranía del experto de qué es lo que necesita otro, sino preguntarle qué es lo que realmente necesitan, y ellos también muchas veces saben de mejor que nadie cuáles son las soluciones que están pensando. Y ese proceso de poner el foco en el medio, no en el fin, sino que los medios son determinantes para el medio, para el fin, no el fin justifica los medios, es donde te marca una lógica completamente distinta en la concepción de desarrollo. El cambio de lógica es justo lo que ha experimentado también Vicente, que también nos acompaña en esta conversación, porque en definitiva lo que ustedes han hecho desde el año 2015, cuando se establece esta cooperativa, es cambiar un poco esta lógica de la asociatividad económica, ver los derechos económicos, el ejercicio de estos derechos en el cooperativismo. ¿Qué tal ha sido la experiencia de la cooperativa, Vicente? Y si en definitiva esta experiencia es aplicable a diversos territorios y a diversos rubros. Bueno, la conceptuación por usted señalada es exacta a nuestra vocación, en el Peumayén que teníamos, ¿ya? El horizonte, la utopía andante. Ahora, la experiencia evidentemente nos ha enseñado algunos aspectos específicos. Por ejemplo, hay una relatividad del tiempo. Nosotros pensábamos que el crecimiento vertical de patrimonio, por ejemplo, nosotros partimos con 28 millones de pesos y vamos a un patrimonio de 100 millones de pesos en 3 años, casi 4 años de ejercicio. Nosotros pensábamos que eso se expresaba en ganancia, y no se expresa en ganancia, se expresa en fortaleza. Eso es bien interesante porque uno podría endosar ganancia a fortaleza empresarial. En realidad, la empresa fuerte no es la que gana plata rápido, es la que no se detiene. La empresa fuerte no es la que tiene un crecimiento vertical de renta, como esboza, digamos, las expectativas rentistas, ¿no? Esta expectativa de player, de winner, ¿no? Sino que empresa industriosa es la que logra no detener su camino a pesar de eventuales caídas o dificultades que intentan detener su andar. Entonces hay una primera conceptuación importante de aprender, ¿ya? Lo fuerte tiene que ver con la elasticidad que tú tienes para enfrentar los desafíos y sin perder tu naturaleza, ir consiguiendo, digamos, determinadas metas intermedias que no interrumpen el rumbo hacia el oriente, digamos, ¿no? Hacia la salida del sol. El segundo asunto que yo diría es lo importante que es el crédito, porque hay una cierta reacción por el consumismo, básicamente, de quienes añoran tiempos pasados en los mecanismos de desarrollo, en el cual el ahorro era deseado y la producción era vuelta apología por sobre el consumo, versus la contemporaneidad, en donde, por así decirlo, nos omnibulamos la gran mayoría de la sociedad contemporánea en el consumismo, que intenta, digamos, sustituir el consumo por la producción, ¿no? Como eje movilizador de la economía. Entonces uno tiende a reaccionar como si el crédito fuera malo, porque genera deuda. Depende qué crédito, y sobre todo depende frente a qué tipo de subsidio. O sea, nuestra región es la región más subsidiada de Chile, y nos podemos dar cuenta que no se ha desarrollado. Todo lo contrario, se ha subdesarrollado. Las tremendas inversiones
de orden forestal que han generado fabulosas rentas, no generan desarrollo. ¿Mm? Precarizan el empleo y hasta reducen un poco los circuitos de liquidez, de dinero circulante inclusive. En consecuencia, nos dimos cuenta que el crédito versus el subsidio podía ser un apalancamiento de mecanismos de desarrollo desde un ordenamiento del empeñoso en su contabilidad, porque tú sabes que los días 30 tienes que pagar, ¿te fijas? Entonces ya hay un eje que te va ordenando en tu dinámica, y nos dimos cuenta de que en la historia universal inclusive, hasta el plan Marshall, tú te das cuenta que el crédito blando apalanca más mecanismos y nos habla de mejor manera, más precisa de lo que señalaba Sebastián, de que territorio y desarrollo son condicionantes vinculantes. O sea, parece ser que si desde el territorio no se elaboran determinados eslabonamientos, no ocurre el desarrollo. Y nos podemos encontrar con ciertas realidades en donde se inyectan recursos de manera vertical, esperando que se articule una cierta onda expansiva, y que finalmente sucede de manera precaria, porque muchas veces los recursos quedan en entes intermedios, entiéndase consultoras o burocracia estatal, léase sueldos de funcionarios, y esa onda disuasiva termina a veces ni siquiera ocurriendo, y cuando ocurre, parece que se devuelve tan rápido de como primero se expandió. En cambio, cuando el desarrollo surge a partir del territorio, puede que no inmediatamente se verifique en precio, pero como se está creando valor, ¿sí? De valor viene valentía, por cierto, ¿no es cierto? Es un concepto económico, pero es un concepto moral también, y por lo tanto ético. Nos damos cuenta de que se producen desarrollos virtuosos humanos en lo cultural, se expande el arte, se genera artesanía, la artesanía se coordina, se organiza y podemos ver una protoindustria, y hasta se empiezan a generar determinadas piezas de lo que podemos denominar tecnología. ¿Mm? Vicente, pero de acuerdo a tu Entonces, experiencia, por ejemplo, tú dirías que, porque sabemos que hay más de 1000 cooperativas en Chile, hay cerca de 2 millones de personas que pertenecen en nuestro país o que por lo menos suscriben a una cooperativa. ¿Tú sientes que esta lógica del cooperativismo sería quizá una respuesta en atención a la crisis que estamos viviendo ahora en materia económica? mira, lo dijo el ministro de Agricultura, ¿ya? Hace 2 semanas en conferencia de prensa, un día domingo, señaló el único rubro que apunta a 1,2% del PIB en Chile que no ha echado gente son las cooperativas. Es más, nuestra cooperativa aumentó al doble su personal en plena pandemia, ¿sí? Las figuras asociativas económicas en plena cuarentena, ¿sí? Nosotros hicimos un foro de microeconomía y nos dimos cuenta que aproximadamente 5 instancias de intercambio de productos habían movilizado en 3 semanas 800 kilos de alimentos. Entonces, creo que la realidad habla por sí misma, digamos, ¿ya? Lo importante es no dejar a la autoridad quedarse en la demagogia, sino que, bueno, si hay un reconocimiento a este espacio, ¿no es cierto?, en que hay abastecimiento de alimentos en la ciudad por parte de las cooperativas agrícolas, ¿no es cierto?, escucha, pongamos un ojo en las cooperativas de vivienda, que podrían ser tremendas soluciones, ¿cierto? Pongamos un ojo en las cooperativas de ahorro y crédito, a propósito de toda la discusión en el sistema de pensiones, ¿sí? Porque hasta el momento, claro, se dio espacio para las cooperativas de ahorro y crédito, pero son para las 4 dependientes directas de la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Hay alrededor de 72 cooperativas de ahorro y crédito más, que si bien nos regimos por la Superintendencia de Bancos, debido a que nuestro patrimonio es todavía pequeño, nos atiende directamente DAES, la División de Economía Social del Ministerio de Economía. Y para nosotros no se nos está contemplando en esto de cuando hablan que las cooperativas de ahorro y crédito en la reforma de pensiones van a empezar a jugar un rol. Están hablando de las grandes nomás. Entonces, no hay que dejar tampoco que la autoridad, digamos, se emboline en la propia miel de su poder y caiga en la demagogia, ¿no es cierto? Hay que ayudarle a la autoridad a seguir dándose cuenta de la realidad. Yo creo que el ministro de Agricultura, más allá de las observaciones que con respecto al agua podemos hacer y pedirle que él termine de aclarar, es bueno, digamos, tomar la palabra
cobrarla en el mejor sentido del concepto, y abonar esta directriz de crecimiento de la economía social como solución a la eventual crisis de economía real que puede ser que ya estemos viviendo. Uno de los puntos que tú señalabas y que se condice también y que va en la línea de lo que planteaba Sebastián es el tema de la innovación, pero también el empoderamiento, cómo los territorios, cómo los mismos ciudadanos nos empoderamos a la hora de ser parte de la solución. Pero también cuando se habla de innovación ocurre que está este concepto de cómo lo vinculamos, y ahí la pregunta es para ambos respecto de cómo vinculamos la innovación con los saberes ancestrales propios de la cultura de las primeras naciones o pueblos originarios. Tú hablabas del Cumemoñén, por ejemplo, como parte de eso. ¿Es posible hacer innovación, pero no saltándonos la historia y teniéndola como base para construir el futuro? Bueno, en una respuesta algo paradójica, pero la contradicción como movimiento, creo que no hay innovación sin pertinencia y probablemente tampoco haya pertinencia sin innovación. La pertinencia viene de pertenecer, que es un proceso que está afincado, que es propio. E innovación quiere o relativa a la creatividad, a inventar algo. Por supuesto que inventar es construir, pero también es descubrir. De hecho, el origen latino de la palabra inventar nos habla de descubrir, y más bien en el castellano adoptó esta acepción de crear, ¿ya? En consecuencia está todo en movimiento necesariamente, y son dos conceptos vinculantes. Por lo tanto, el empoderamiento de los territorios va a traer aparejado procesos de creatividad y a su vez de toma de decisiones y de ejercicio de prácticas constructivas, que va a traducirse en economía y creación de valor. Sebastián, ¿cuál es tu mirada Ahí está el respecto de Cumen eso? Moñén, por supuesto, está el Cumen Felel, ¿no es cierto? Vivir bien para estar bien, está el Keyugún, ¿no es cierto? Hacer cada uno lo mejor que pueda en el lugar que le corresponde. Está el Mingaku, ¿no es cierto? Está el Trasquintún, el comercio justo y responsable, justo y responsable, ¿no es cierto? Como es un poco la traducción que hacen los europeos, ¿no es cierto? En esta famosa red. Así que evidentemente no estamos descubriendo el hilo negro, sino que montando en el galopar de un caballo que viene de nuestros ancestros. Y un poco complementando, estoy de acuerdo en lo que dice Vicente, pero cuando hablamos de las crisis que hoy día vemos una crisis de legitimidad política, de institucional, una crisis ambiental que se expresa muy fuerte en Chile en la hídrica, una crisis social, una crisis sanitaria, aparece muy fuerte la crisis económica. Hay unas crisis que para mí son las más profundas, las que no se conversan, pero que las que dije anteriormente son la consecuencia de estas tres crisis. Y el Cumemoyén y lo que acaba de decir, o el Sumak Causay, por ejemplo, para los pueblos andinos, por ejemplo, que tiene que ver con estas tres crisis, que es la desconexión con uno, la desconexión con el otro y la desconexión con el entorno. Esas tres crisis, las que yo dije al principio, que son las que comúnmente se hablan, son consecuencia de estas tres, de esta desfragmentación que tenemos cultural y natural con el entorno, de creernos parte, que somos dueños de la tierra y no parte de la tierra. Y por eso lo que tú dices de las primeras naciones, sin hacer referencia a alguna, sino transversalmente, es donde digo que las respuestas tienen que ser y mirar esa armonía o ese tipo de desarrollo o ese tipo de trabajo en respeto con el entorno, en valorar ciertas culturas, porque el desarrollo no es solamente económico, y eso creo que es una de las concepciones, o resignificar también el concepto de desarrollo. Hoy día tenemos que cambiar también la forma por la cual nosotros nos estamos midiendo. Hoy día cuando vemos desarrollo se ve el PIB, y el PIB creo que podemos llegar ya a una conclusión de que no es reflejo transversal de un bienestar o de un progreso que podríamos entender dentro de un mismo país. Hay otras cosas que son más o igual de importantes, como los aspectos culturales, como los aspectos de conservación, como hoy día esta mirada, que creo que ahí Vicente lo esbozó en términos de la temporalidad, y el entender el valor del tiempo, que es completamente distinto. Yo me acuerdo del presidente de China, cuando le preguntan hace 2 años qué opinaba él de la Revolución Francesa, y Xi Jinping dijo, ha pasado muy
poco tiempo para dar una opinión. ¿Qué significa eso? Te refleja el pensamiento ancestral de la cantidad de tiempo que se necesita para poder emitir una opinión de un aspecto cultural. Y esta inmediatez de poder tener resultados inmediatos de la corte de cinta, etcétera, de periodos tan cortos, finalmente a veces nos terminan perjudicando o contraproduciendo un mismo proceso. Entonces, para mí el valor tiene que estar en el medio, en el proceso, y creo que el saber ancestral no es solamente para un aspecto cultural, donde muchas veces se pone, sino también tiene un aspecto, como decía, económico, tiene un aspecto político, tiene un aspecto de respeto, tiene un aspecto de reciprocidad y armonía que se refleja, digo, en estas tres aspectos, con el yo, con el otro y con la naturaleza, que esa armonía de las primeras naciones es la que nosotros podríamos poner en valor de manera transversal. Y creo que hoy día vamos para allá, es como volver atrás. Yo creo que ambos, en sus experiencias, tanto Vicente desde el punto de vista del cooperativismo, así como Sebastián, promoviendo una iniciativa internacional como es Balún, que trabaja con los territorios, nos han dejado en este diálogo regional una instancia y también una opción a ser parte de los procesos, a sumarse a estos espacios y la importancia que tiene descentralizar los procesos e innovar también con esta pertinencia cultural en cada uno de los territorios. Así que a ambos, muchísimas gracias por ser parte de este diálogo regional, por ver y dar cuenta de por qué necesitamos, en definitiva, descentralizar nuestro país y nuestros territorios. Muchas gracias a ambos por ser parte de este diálogo regional, y a usted que nos está viendo, nos reencontramos nuevamente en algún diálogo regional.